El informe es un informe para la oligarquía. En primer lugar, no informa nada en términos reales, solo dice logramos hacer la tarea que nos encomendaron, ¿no? En materia económica, en materia política, en materia social, en materia estructural estatal, en materia de relaciones internacionales. Se ha intentado cumplir a pie juntillas las órdenes de los grandes organismos financieros internacionales, pero sobre todo las órdenes del Pentágono y las órdenes de la Casa Blanca. Eso significa el segundo informe de gobierno. El trabajador hoy en día tiene que trabajar muchísimo más tiempo por menor salario y tener mayor capacidad productiva, ¿no? Esforzarse más en la jornada de trabajo, en una jornada alargada de trabajo y sin condiciones mínimas de seguridad, de salud, dentro de la fábrica, dentro del taller, dentro del transporte. Además de que se ha agudizado el desempleo, ¿no? Tenemos 2 años de gobierno en los que el gobierno ha prometido, ¿no?, desde su campaña, ha prometido que va a acelerar el empleo, ¿no? Tenemos desde 1980 a la fecha una tasa creciente de desempleo y cada gobierno promete que va a ser el gobierno del empleo y cada gobierno fracasa si es que se han propuesto, cosa que no es así, resolver el tema del empleo, ¿no? Porque dentro del capitalismo el problema del desempleo es insoluble, ¿no? El desempleo es la generación de un ejército industrial de reserva, que es un negociazo para las empresas capitalistas que abaratan la fuerza de trabajo de los pocos que sí tienen empleo. Entonces es una cadena, es un círculo vicioso para sostener el capital, ¿no? Entonces un gobierno capitalista con un discurso de crear empleos no es otra cosa que demagogia. Y entonces son 2 años de demagogia de Enrique Peña Nieto, pero además detrás de esa demagogia hay una situación de crisis, ¿no? O sea, hay una agudización de la situación del desempleo. Las clases explotadas cada vez son más pobres, ¿no? Los millones de miserables, 4 o 5 millones de miserables del país cada vez son más pobres, más miserables. Se convierten en caldo de cultivo y en clientela política del régimen, ¿no? Y el régimen utiliza la miseria, la pobreza, la ignorancia, la desorganización de la masa desprotegida como un botín político, ¿no? Y usando ese botín político ha logrado intentar legitimar su mal gobierno, que es un gobierno abiertamente antiobrero, ¿no? También hay una disminución de la organización sindical, hay un golpeteo directo en contra del sindicalismo y esa es una orden del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, del Banco Interamericano de Desarrollo, desde el consenso de Washington. Es una política muy deliberada, muy bien planificada de destruir el sindicalismo en todo el mundo, en América Latina y en México. Y en eso han dado pasos gigantescos desde el golpeteo en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, en contra del Sindicato Minero, y no permitiendo, y al contrario, aterrorizando a cualquier chispa, cualquier intento de organización obrera, de organización de trabajadores en todos los niveles, tanto en trabajadores de gobierno como en trabajadores de la industria, que intentan organizarse en un sindicato, pues se les meten trabas legales, se les meten trabas políticas y en algunas ocasiones pues se les persigue por medio del terror. Hoy en día hay una política abiertamente demagógica del PAN, ¿no?, que está planteando una consulta para aumentar el salario mínimo. Hay también una propuesta totalmente demagógica del gobierno del Distrito Federal de aumentar el salario mínimo, incluso de regularizar a algunos trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, eso solo es un paliativo, es un pequeño parche para una situación de crisis donde todos los productos han aumentado de precio, el salario no sube y en términos reales el salario real de los trabajadores es un salario totalmente devaluado. A los trabajadores no les alcanza para comprar la canasta mínimamente necesaria para alimentar a sus familias, para alimentarse ellos y ya no digamos para desarrollarse como personas en la cultura, en el esparcimiento y en la felicidad, en la satisfacción plena de sus necesidades. Estas reformas estructurales son un paquete de modificaciones al status quo para profundizar la situación de explotación. Son reformas que tienen el objetivo, científicamente lo diríamos, de maximizar las ganancias de los empresarios, de los capitalistas,
Y para maximizar las ganancias de los empresarios se necesita subordinar al factor real de la producción, que es el trabajo, ¿no? Entonces son reformas que, en la contradicción universal capital-trabajo, son reformas que satisfacen al capital y someten al trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Un salario menor, una jornada de trabajo más larga, una capacidad de producción muchísimo más activa y anular derechos de los trabajadores que se pagan con una parte de la plusvalía, como el derecho a la seguridad social, como el derecho a la seguridad y a la salud dentro del área de trabajo, ¿no? Cada vez son menos los contratos colectivos de trabajo, cada vez son menos los centros de trabajo donde hay un doctor, donde hay servicio médico, cada vez son menos los centros de trabajo donde hay comedores, donde se les alimenta a los obreros, o cuando existe esto, no es otra cosa más que 15 minutos para comer y que regresen a la jornada de trabajo para continuar la maximización de la ganancia. Entonces la reforma laboral tiene ese interés. La reforma laboral se aprueba todavía en la salida del gobierno del fascista y asesino Calderón, pero no es otra cosa que la primer orden de gobierno de Peña Nieto. Y luego las reformas hacendarias, la reforma fiscal, la reforma política, la reforma en telecomunicaciones, la reforma energética, todas ellas son reformas que la política, por ejemplo, endurece al Estado, ¿no? Retrocede en el proceso democrático burgués, retrocede y favorece al partido de Estado, que nuevamente es el Partido Revolucionario Institucional, para que sea el que controle desde la Secretaría de Gobernación, que controle los procesos electorales. Es más difícil para los ciudadanos registrar partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos en México tienen que ser partidos de masas, ¿no? Si no son partidos de masas con 3 millones de afiliados, no se pueden registrar, no pueden participar. Resulta más democrática la Duma del Zar, de principios del siglo XX, que la ley electoral en México, del siglo XXI, ¿no? Por otro lado, se está promoviendo una consulta para disminuir la representación en el Parlamento, es decir, el Parlamento democrático burgués, que de por sí tiene limitaciones, que es de una democracia representativa que más bien es una democracia sustitutiva, porque sustituye al ciudadano, se va a achatar haciendo una Cámara de Diputados más pequeña, donde la mayoría absoluta va a ser la mayoría priista. Entonces es una democracia todavía más coartada. Y el poder, en una república presidencialista como la nuestra, el poder nuevamente se ha reconcentrado en la figura presidencial, que se convierte en el jefe del partido de Estado y en el jefe del Estado, y que centraliza los poderes de la Unión. El problema es que ese jefe del Estado está absolutamente subordinado a los designios del gran capital, ¿no? No es un Estado autoritario como en el siglo pasado lo vimos, nacional popular, sino es un Estado autoritario, neoliberal, reaccionario, subordinado a los intereses del capital transnacional, ¿no? Y eso explica la reforma energética, ¿no? Una reforma energética que, en pocas palabras, vende los recursos naturales y energéticos del país, ¿no? Y permite la instauración de métodos de explotación de energéticos que destrozan la naturaleza y destrozan la tierra, como el caso del fracking. Y abre también una agudización de la lucha de clases, porque sin lugar a duda, si existen hoy 250 procesos de resistencia territorial en contra de las mineras, en contra de las presas, en 3 años va a haber 500 o 1000 procesos de resistencia territorial, porque las comunidades van a resistir en contra de la ocupación temporal, que no es otra cosa que la expropiación del capital en contra de la tierra y en contra del trabajo. Y eso abre una agudización de la lucha de clases del tipo de la acumulación originaria del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que los capitalistas, los ricos, los grandes poderosos, necesitan quitarle sus tierras y su trabajo a los pobres del campo y de la ciudad para concentrar mayor riqueza y poder pelearse con otros ricos en todo el mundo. Y eso pues nos va a obligar a los trabajadores, a los campesinos pobres, a los obreros, a organizarnos y a luchar con más fuerza y con mayor beligerancia que en el siglo pasado y que en los primeros años de este nuevo siglo. Entonces esa es la situación de la clase obrera. Es una situación de despojo, pero es una situación que obliga a la organización y a la lucha. Varias movilizaciones, como
la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la movilización campesina de la CEMPA y del FICAM, las diferentes propuestas de unidad programática, política, pero sobre todo propuestas de unidad de acción para pasar de la resistencia a la ofensiva. Y pasar de la resistencia a la ofensiva quiere decir tomar la iniciativa, tener propuestas de movilización y de acción que pongan al frente a la lucha organizada y convoque a las masas, a los afectados por el neoliberalismo, que son muchos, a la lucha organizada y a la movilización. Hoy tenemos la propuesta concreta de crear un gran frente único de todo nuestro pueblo, que ha ido desarrollándose a diferentes niveles en varios estados del país y que hoy, desde el 10º Encuentro Nacional del Congreso Social, se ha asumido la tarea de convocar a toda la gente, a todo el pueblo organizado y los no organizados que se puedan incorporar a ir construyendo una gran Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México. Ahorita todavía estamos en el proceso de construcción, estamos poniendo los cimientos. Quiere decir trabajar en la comunidad, trabajar en la colonia, trabajar en el barrio, trabajar en el centro de trabajo, trabajar en la escuela, como los compas del Politécnico lo están haciendo ahora, para poder levantar un movimiento desde la base, un movimiento que tenga su fuente, su núcleo fundamental en la comunidad, en la base social, en las masas populares, y de ahí irse estructurando mediante colectivos y asambleas populares hacia una coordinación nacional. La razón de cómo tenemos que salir a la calle, pues hoy están dándola los politécnicos. Justamente la única vía que tenía el Instituto Politécnico Nacional, o que tiene hoy en día, para echar abajo la modificación a su reglamento interno, es la movilización callejera, ¿no? No lo lograron ni lo iban a lograr por otro medio. Salir más de 60,000 jóvenes a la calle y obligar a salir al secretario de Gobernación para platicar con ellos es una demostración de fuerza. Ahora hay que duplicar esa lección, hay que aprenderla todos, hay que vincularla con la lección que dio la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pero hay que superar los errores que de allí tuvimos para esta vez combinarlo con la lección que nos está dando la sección 22 en la lucha contra la reforma educativa, la lección que nos está dando el Instituto Politécnico Nacional en contra de la modificación de su reglamento interno, incluso luchar por la democratización, por la autonomía, y a nivel nacional hay que vincular esas experiencias para estallar una huelga política general en todo el país y echar abajo a las reformas estructurales, que es la venta del país absolutamente, y la explotación abiertamente terrorista del capital contra el trabajo, pero también hacernos a la idea de que el gobierno impuesto, fraudulento y criminal, que hoy se apodera de la silla presidencial, pues eliminarlo, ¿no? Poder sustituir ese gobierno de los de arriba por un gobierno de los trabajadores, de los campesinos pobres. Y ese es el objetivo estratégico de todo este proceso unitario. La única perspectiva de liberación real de los trabajadores en la situación de crisis que hay hoy es su emancipación total del capital. El siglo XXI reclama la lucha por el socialismo, y esa bandera es la bandera natural de la clase obrera y de los campesinos pobres, y es la bandera con la que debemos hoy organizar la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México y la huelga política general. Moley Maza Ontiveros, vocero nacional del Partido Comunista de México, marxista-leninista.